Era la noche del 20 de junio de 1998 y Madrid parecía brillar con una luz distinta. El verano recién comenzaba y el aire llevaba consigo una mezcla de calor seco, humo de tabaco y el aroma dulzón de los bares de Malasaña, donde los jóvenes de la época se reunían antes de desaparecer entre la música y las luces. En el corazón de la ciudad, no muy lejos de Gran Vía, el Instituto Cardenal Cisneros celebraba la esperada graduación de su promoción. Aquel edificio histórico, con más de un siglo de tradición y muros que habían visto desfilar generaciones de políticos, escritores y académicos, se llenaba de vestidos coloridos, trajes aún mal ajustados y risas nerviosas. Entre la multitud estaba Valeria Martínez, una de las alumnas más brillantes del curso, conocida tanto por sus notas impecables como por ser hija del ministro de Educación. Tenía 17 años recién cumplidos, y esa noche debía ser el inicio de una vida llena de promesas. Nadie podía imaginar que sería la última vez que se la vería con vida. La atmósfera en el instituto era la de una España que buscaba modernizarse tras los años de cambio político y económico. La generación de Valeria había crecido escuchando a Mecano, cantando Hijo de la Luna en excursiones escolares y acompañando a sus padres a conciertos de Alejandro Sanz o Ana Belén. La moda de finales de los 90 se mezclaba en los pasillos. Vestidos de tirantes finos con brillos metálicos, peinados con espuma y mechones de colores, chicos con camisas ajustadas y cadenas plateadas que imitaban lo que veían en videoclips de los Rodríguez o en programas como Música Sí. Aquella noche, el salón principal del instituto estaba decorado con guirnaldas improvisadas y un equipo de sonido alquilado que reproducía una mezcla de pop español e internacionales de moda, como los Backstreet Boys y Ricky Martin. Todo era un retrato exacto de un tiempo en el que España miraba hacia Europa con optimismo y al mismo tiempo conservaba su propia esencia. Valeria se destacaba incluso en un evento donde todos buscaban brillar. Llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero sencillo, heredado de su madre, y un collar con una pequeña cruz dorada que perteneció a su abuela. En la mano sostenía un vaso de refresco con limón, evitando el champán que muchos de sus compañeros bebían a escondidas. Sus amigos la rodeaban, bromeando sobre el futuro. Algunos soñaban con estudiar en la Complutense, otros hablaban de marcharse a Barcelona para vivir la efervescencia cultural de la ciudad olímpica todavía palpitante. Ella, sin embargo, tenía claro que su destino sería el periodismo, convencida de que la verdad debía contarse sin miedo, incluso aunque eso incomodara a los poderosos. En su mirada había una mezcla de ilusión y de seriedad que llamaba la atención de todos los que la conocían. Madrid esa noche estaba viva como siempre, y los ecos de la ciudad entraban por las ventanas abiertas del instituto. Desde allí se podía escuchar el rugido lejano de los coches en la Castellana, el bullicio de la Puerta del Sol y el inconfundible sonido de las sirenas de policía que parecían nunca faltar en la capital. Algunos alumnos, excitados por la idea de libertad, hablaban de escaparse más tarde hacia las discotecas de Argüelles, como Joy Eslava o Pachá, donde la juventud dorada de Madrid se mezclaba con turistas y empresarios. Esa mezcla de inocencia estudiantil y promesas de la vida adulta creaba una tensión vibrante en el aire, una sensación de que todo era posible. Para Valeria era también su cumpleaños número 17, un detalle que sus amigas recordaban entre abrazos y bromas. Le regalaron una libreta con dedicatorias, como era costumbre en esa época, y un casete con canciones grabadas de la radio, un gesto íntimo que simbolizaba la amistad adolescente antes de la llegada del Internet masivo. Los profesores, vestidos con cierta formalidad, observaban desde un rincón con sonrisas contenidas. Para ellos, la graduación era un ritual repetido, pero sabían que para cada alumno representaba un momento único. El director del instituto, un hombre de aspecto imponente y trato distante, pronunció un discurso solemne sobre el futuro de España y el papel de la educación en la construcción de una sociedad mejor. Sus palabras, sin embargo, pasaban desapercibidas entre los jóvenes que ya pensaban en la música, el baile
y la libertad de esa noche mágica. Valeria escuchaba, pero su mente parecía ir más allá de las paredes del salón. Observaba la ciudad iluminada desde una de las ventanas, como si intuyera que algo más grande la esperaba, aunque nunca pudo imaginar qué destino se estaba gestando en las sombras. A medida que avanzaba la noche, la celebración adquiría un aire casi cinematográfico. El DJ improvisado subió el volumen con Corazón Partido, que todos corearon, y luego con Living la Vida Loca, recién llegada de Puerto Rico y que ya arrasaba en las radios. Los cuerpos se movían, las luces de colores parpadeaban y el eco de las risas llenaba los pasillos. Valeria se permitió bailar unos minutos, pero luego regresó a su sitio junto a la ventana. Algunos compañeros recordaron más tarde esa imagen. La chica, con mirada profunda, vestida de azul, sosteniendo un vaso de refresco y mirando hacia los tejados de Madrid como si buscara respuestas. Esa visión se convertiría en una de las últimas memorias compartidas antes de que su rastro se perdiera. Lo extraño de aquella noche es que, entre tanta algarabía, surgieron pequeños detalles que después cobrarían otro sentido. Una de sus amigas juró haber visto a Valeria hablar brevemente con un hombre mayor, vestido con traje oscuro, en el pasillo cercano a la escalera principal. Otro alumno recordó que la joven parecía preocupada cuando salió del salón, diciendo que necesitaba buscar algo en su mochila. Ninguno de esos testimonios fue tomado en serio en el momento, porque la idea de un peligro real en el corazón de un instituto madrileño parecía imposible. España estaba acostumbrada a noticias de corrupción política, a casos que ocupaban portadas de El País y ABC, pero la desaparición de una muchacha de familia influyente durante su graduación sonaba más a argumento de novela que a realidad. Sin embargo, la frontera entre la ficción y lo real se estaba desdibujando esa noche. La fiesta continuó hasta bien entrada la madrugada, con planes de salir a recorrer la ciudad al amanecer. Algunos organizaron ir al Parque del Retiro para ver salir el sol. Otros planeaban tomar chocolate con churros en San Ginés, como era tradición madrileña tras una noche larga. Pero Valeria nunca llegó a ninguno de esos lugares. Cuando los primeros rayos iluminaron los tejados de la ciudad, sus amigos comenzaron a notar su ausencia. Al principio pensaron que se había adelantado a casa, luego que se había marchado con alguien de confianza. A las 8 de la mañana, la preocupación se transformó en pánico. La hija del ministro había desaparecido sin dejar rastro, y Madrid, que horas antes brillaba de fiesta, despertaba con el inicio de un misterio que marcaría a toda una generación. La desaparición de Valeria cayó sobre Julián Martínez como un rayo imposible de prever. Hasta esa noche de junio de 1998, su figura política representaba la esperanza de una España que deseaba limpiar la educación de viejos vicios. Universidades privadas de dudosa reputación, institutos creados para enriquecerse a costa de familias ansiosas, programas académicos inflados que no ofrecían más que títulos vacíos. Como ministro, había impulsado reformas que enfrentaban directamente a empresarios y políticos poderosos, lo que le valió enemigos en los pasillos del Congreso y en las tertulias televisivas. Sin embargo, él confiaba en que la legitimidad de su trabajo lo protegería. Nunca imaginó que su propia familia se convertiría en el blanco más doloroso. Con la desaparición de Valeria, aquella imagen de autoridad firme comenzó a desmoronarse con una rapidez brutal, como si el país entero hubiese estado esperando una grieta para derribar a uno de los ministros más incómodos. Los periódicos del día siguiente abrieron con titulares que mezclaban la tragedia familiar con la política nacional. Desaparece la hija del ministro de Educación en su graduación, publicó El País. ABC llevó en portada una foto de Julián Martínez cabizbajo, entrando en el instituto, con el rostro desencajado. Las tertulias de la mañana, en programas como los desayunos de TVE, dedicaron horas enteras a especular sobre lo ocurrido. Algunos insinuaban que podía tratarse de un secuestro político, otros hablaban de un ajuste de cuentas personal. El recuerdo fresco del caso Alcácer, que había sacudido España a principios de la década, se filtraba en cada conversación. La gente en la calle murmuraba:
Otra vez una chica joven, otra vez el país entero, pendiente de lo que pudo pasar entre la fiesta y la nada. Ese paralelismo convirtió el caso de Valeria en un símbolo mediático inmediato, cargado de morbo y de miedo colectivo. La vida privada de Julián se convirtió en espectáculo público. Los vecinos de su barrio en Chamartín recordaban con detalle cada movimiento de la familia. Los periodistas acampaban frente a su casa, buscando declaraciones de la madre, de los hermanos pequeños, incluso de los abuelos. Las cámaras de Antena 3 y Telecinco seguían cada gesto, cada lágrima, amplificando el drama hasta límites insoportables. Para la opinión pública, el ministro pasó de ser un reformador firme a un padre impotente, incapaz de proteger a su hija. Ese cambio de percepción fue devastador. En cuestión de semanas, la presión mediática y política lo arrinconó. Los adversarios internos aprovecharon la tragedia para exigir su renuncia, acusándolo de incompetencia no solo como padre, sino también como funcionario del Estado. La oposición clamaba en el Congreso: si no puede garantizar la seguridad de su propia familia, ¿cómo pretende garantizar la de los estudiantes de España? Dentro de su hogar, el impacto fue aún más cruel. Su esposa, Clara, se hundió en una depresión profunda. Pasaba horas mirando fotografías de Valeria, convencida de que seguía viva en algún lugar. Los hermanos menores de la joven dejaron de asistir a clases durante meses, incapaces de soportar las miradas de compasión y los comentarios crueles de algunos compañeros. Julián intentaba sostener a todos, pero cada entrevista con la policía, cada rueda de prensa en la que tenía que repetir que confiaba en la investigación, lo debilitaba un poco más. Por las noches, encerrado en su despacho, se preguntaba si sus enemigos políticos habían llevado su venganza demasiado lejos. No podía apartar de su mente las advertencias recibidas meses antes. Deja las reformas, Julián, o pagarás un precio alto. Ahora entendía que las palabras no eran una amenaza abstracta, sino una promesa cumplida. La investigación inicial, lenta y caótica, multiplicó la sensación de impotencia. La policía madrileña registró el instituto, entrevistó a alumnos y profesores, revisó grabaciones de cámaras cercanas en Gran Vía y Callao, pero los resultados eran escasos y contradictorios. Algunos testigos afirmaban haber visto a Valeria salir por la puerta principal en compañía de un hombre trajeado. Otros decían que había subido a un coche oscuro estacionado en la esquina de la calle Reyes. La falta de claridad alimentaba teorías conspirativas que circulaban en los bares, en los taxis y hasta en los programas de radio nocturnos. La voz de Iker Jiménez, todavía joven en la radio, mencionó en una de sus emisiones que el caso podría estar vinculado a una trama mayor. Ese tipo de comentarios reforzaban la idea de que algo siniestro, más allá de un simple secuestro, estaba en marcha. Políticamente, el caso era dinamita. Julián Martínez intentaba mantener la compostura, apareciendo en ruedas de prensa con traje oscuro y un lenguaje medido. Pero la imagen que proyectaba ya no era la del ministro combativo que cerraba universidades falsas, sino la de un padre derrotado. El desgaste era visible en su rostro ojeroso y en su voz cada vez más quebrada. Finalmente, en otoño de 1998, presentó su dimisión. El comunicado fue breve. No puedo continuar ejerciendo mis funciones mientras mi hija permanezca desaparecida. Mi deber ahora es buscar la verdad y apoyar a mi familia. Sus palabras fueron recibidas con aplausos en el Congreso, pero en su interior representaban el final de una carrera que había prometido transformar la educación en España. Al dejar el ministerio, Julián aceptó un puesto menor como director de un instituto en Toledo. Pasó de los despachos ministeriales en la Castellana a una oficina con muebles viejos y pizarras rayadas. Sus antiguos colegas apenas le llamaban, temerosos de que el escándalo los salpicara. Para la prensa, el nombre Martínez seguía siendo sinónimo de tragedia. Cada aniversario de la desaparición, cada pequeña pista que surgía, lo devolvía a las portadas. Y aunque con el paso de los años la intensidad mediática disminuyó, el recuerdo de Valeria permaneció vivo en la memoria colectiva, igual que ocurrió con las jóvenes de Alcácer.
En bares de Madrid aún se contaba la historia con un suspiro de incredulidad. La hija del ministro que desapareció en su graduación. ¿Qué país? Siempre lo mismo. En el silencio de su nueva vida, Julián se debatía entre la culpa y la necesidad de seguir adelante. Había perdido el poder, el respeto público y, lo más doloroso, la unidad de su familia. La casa que alguna vez estuvo llena de risas se convirtió en un espacio marcado por la ausencia. Las habitaciones de Valeria se mantuvieron intactas, como si en cualquier momento ella pudiera regresar. Cada objeto, sus cuadernos, sus casetes, el vestido azul de la graduación, se transformó en reliquia y en herida abierta. Julián, sin embargo, no dejó de escribir en un diario personal, convencido de que algún día la verdad saldría a la luz. Y aunque la política lo había abandonado, se prometió a sí mismo que seguiría luchando, no desde los escaños del Congreso, sino desde la memoria de su hija desaparecida. El Instituto Cardenal Cisneros se levantaba en pleno corazón de Madrid como un símbolo de la tradición académica española. Fundado en el siglo XIX, había sobrevivido a cambios de régimen, dictaduras y transiciones políticas. Por sus aulas pasaron generaciones de futuros ministros, catedráticos, escritores y científicos, y entre sus pasillos se respiraba ese aire solemne que mezclaba el polvo de los libros antiguos con la ambición de quienes soñaban con dejar huella en la historia. Durante décadas, el edificio de fachada neoclásica y techos altos fue orgullo de la capital, una referencia de prestigio para cualquier familia que lograra inscribir a sus hijos en sus aulas. Sin embargo, con la desaparición de Valeria Martínez en 1998, aquel espacio de tradición se transformó en un lugar maldito, cargado de silencio y de sospechas, hasta convertirse en escenario de uno de los crímenes más recordados de la España contemporánea. El contraste era brutal. Allí donde antes se celebraban actos solemnes, con discursos sobre la excelencia académica y la importancia de la juventud en la construcción del país, ahora se hablaba de pasillos oscuros, de cámaras de seguridad mal colocadas, de escaleras que conducían a rincones, donde el misterio parecía haberse escondido. Los estudiantes de promociones posteriores recordaban cómo, al pasar frente al aula donde Valeria fue vista por última vez, sentían un escalofrío. Padres que habían hecho esfuerzos descomunales para conseguir una plaza comenzaron a cuestionarse si realmente aquel instituto era un privilegio o una trampa. La reputación del cardenal Cisneros se vio empañada, igual que la de otras instituciones cerradas donde, con el tiempo, la memoria colectiva terminó asociando prestigio con tragedia. En la España de finales de los 90, no era la primera vez que una institución cerrada se transformaba en un escenario de horror. Muchos recordaban inevitablemente el caso de Alcácer, aunque allí las jóvenes habían desaparecido de un entorno rural, no de un colegio. También se evocaban tragedias más antiguas, como el incendio de la discoteca Alcalá 20 en los años 80, donde decenas de jóvenes murieron atrapados por la falta de salidas de emergencia. En todos esos casos había un elemento común: lugares que debían ser espacios de protección y alegría se convirtieron en jaulas mortales. El instituto se sumaba así a ese imaginario colectivo, donde lo cerrado, lo supuestamente seguro, se revelaba como un espacio vulnerable. Las crónicas de la época describen con detalle el edificio tras el escándalo. Los techos altos, adornados con molduras clásicas, se veían descuidados. Las paredes donde colgaban retratos de antiguos directores parecían observar con ojos severos el paso de policías y periodistas. La biblioteca, orgullo de la institución, fue registrada minuciosamente en busca de pistas, y el salón de actos, donde Valeria había recibido su diploma con honores, se convirtió en escenario de ruedas de prensa improvisadas. Aquellos muros que alguna vez acogieron debates literarios y ceremonias académicas se transformaron en testigos mudos de sospechas y acusaciones. El lugar comenzó a cargarse de un aura espectral. Estudiantes aseguraban escuchar pasos en los pasillos vacíos. Algunos profesores evitaban quedarse a solas después de clase, y la comunidad educativa entera
vivía bajo la sombra de lo inexplicable. El propio barrio se vio afectado. Comerciantes cercanos contaban que durante años la presencia de periodistas, cámaras y curiosos alteró la rutina de la zona. Las cafeterías donde antes los estudiantes se reunían para repasar exámenes se llenaban de reporteros que preguntaban una y otra vez por la misma historia. Los vecinos decían que el instituto había perdido su alma, que ya no era un templo del saber, sino un recordatorio constante de un fracaso colectivo. Incluso surgieron leyendas urbanas, jóvenes que afirmaban ver la silueta de una muchacha en uniforme escolar en las ventanas del cuarto piso, taxistas que evitaban estacionar frente a la fachada durante la noche, convencidos de que el lugar estaba maldito. Con el paso de los años, la relación de los madrileños con el instituto cambió radicalmente. De orgullo nacional pasó a ser un símbolo de negligencia y de dolor. Padres que décadas atrás se hubieran sentido honrados de que sus hijos estudiaran allí, ahora preferían evitarlo. El Ministerio de Educación intentó reparar el daño invirtiendo en reformas, pero ningún presupuesto podía borrar la mancha de la tragedia. El eco de la desaparición y del hallazgo posterior en la ventilación del edificio seguía vivo. La memoria colectiva es implacable. Los muros del Cardenal Cisneros quedaron marcados para siempre, igual que los de Alcácer o Alcalá 20. La institución ya no era solo un colegio, era un recordatorio de que, incluso en los lugares más prestigiosos, la tragedia puede abrirse paso y transformar la historia en pesadilla. La noche de la graduación avanzaba entre risas, abrazos y canciones que ya sonaban a clásicos de una época. Eran cerca de las 11:30 cuando Valeria, después de bailar un par de temas con sus amigas, se apartó un poco del bullicio. Algunos recordaron que en ese instante parecía distraída, como si esperara a alguien. La pista de baile seguía llena de estudiantes cantando Corazón Partido de Alejandro Sanz, pero ella se acercó al pasillo lateral, donde la luz era tenue y los sonidos del salón principal llegaban como un eco distante. Allí, según varios testigos, un hombre trajeado se aproximó a ella y le dijo algo en voz baja. Uno de los compañeros aseguró que escuchó la frase: «Tu abuela está grave, tienes que atender una llamada urgente en la dirección». Lo extraño es que la abuela de Valeria había fallecido 3 años antes, un detalle que cualquiera de sus amigos íntimos conocía, pero que en medio de la confusión y la autoridad con la que habló aquel desconocido, pareció suficiente para apartarla del grupo. El testimonio de su amiga Laura fue clave. Juraba que el hombre tenía acento extranjero, posiblemente latino, y que parecía conocer muy bien los pasillos del instituto. Otros, sin embargo, afirmaron que no era un desconocido absoluto, sino alguien que había estado conversando con el director durante la ceremonia. La contradicción alimentó después teorías interminables, pero en ese momento nadie sospechó. La confianza que inspira un traje y un tono autoritario fue suficiente para que Valeria obedeciera, convencida de que algo importante ocurría. La manipulación de confianza funcionó como una trampa perfecta. Bastó una excusa familiar para arrancarla del espacio seguro de la fiesta. Subió la escalera principal acompañada por el hombre. El eco de sus pasos resonó en el edificio antiguo, ese sonido característico de los colegios con suelos de mármol que amplifica cada pisada. Algunos alumnos la vieron en el rellano del 3er piso, con gesto serio, y creyeron que simplemente iba a buscar algo en su mochila. Nadie pensó en seguirla. La lógica de aquella noche era la despreocupación. Todos estaban demasiado ocupados en celebrar la libertad, en planear dónde irían después, si a Pachá o a tomar churros en San Ginés al amanecer. Nadie imaginó que aquellos serían los últimos minutos en los que Valeria sería vista con vida. El pasillo del 4.º piso quedó grabado en la memoria colectiva como un lugar maldito. Antiguos conserjes del instituto contaban que esa planta se usaba poco. Allí estaban los despachos viejos, algunas salas de archivo y la entrada a los conductos de ventilación. Era un lugar silencioso y apartado, ideal para pasar desapercibido. Testimonios posteriores revelaron que 2 personas más, de aspecto corpulento, habían sido vistas en ese piso poco antes de la medianoche. Uno de los guardias de seguridad
recordó que los confundió con familiares de algún alumno, porque iban vestidos de manera formal y le dijeron que debían hablar con el director. Esa explicación bastó para dejarlos pasar. Con los años, el propio guardia admitiría que nunca dejó de atormentarlo la idea de haber permitido la entrada de los secuestradores. Las contradicciones en los testimonios se multiplicaron. Un alumno juraba que vio a Valeria volver hacia el salón principal minutos después, como si nada hubiera ocurrido, pero esa versión nunca fue confirmada. Otros aseguraron que la chica parecía preocupada, que preguntaba algo sobre un teléfono. La falta de claridad se debía en parte al caos de la fiesta, a la mezcla de música, alcohol y emociones que distorsionaban la memoria de los presentes. Lo cierto es que después de las 12 de la noche, nadie volvió a verla en público. Como si se hubiera desvanecido en un tramo de escaleras que, hasta entonces, solo servía para llevar papeles al archivo. Lo más inquietante de aquella noche fue el silencio posterior. Nadie escuchó gritos, ni forcejeos, ni golpes. El edificio antiguo, con sus muros gruesos y pasillos interminables, parecía haber absorbido cualquier rastro del crimen. Los alumnos que subieron más tarde al cuarto piso para fumar a escondidas dijeron que lo encontraron vacío, oscuro y helado, con una sensación extraña, como si algo se hubiera quebrado allí. Uno de ellos confesó años después que creyó escuchar un susurro, un «ayúdame» apagado, pero lo atribuyó al miedo y al eco de su propia imaginación. Solo mucho tiempo más tarde comprendería que aquel recuerdo podía haber sido real. En la reconstrucción de los hechos, la policía intentó seguir minuto a minuto el recorrido de Valeria, pero las piezas no encajaban del todo. Algunos profesores decían no haber visto nada, otros recordaban sombras en el pasillo, y los guardias ofrecían versiones contradictorias sobre quién entraba y salía del edificio. La falta de cámaras de seguridad en los lugares clave convirtió el caso en un rompecabezas imposible. Todo lo que se sabía era que una muchacha de 17 años, en el día más importante de su vida, había sido apartada con una mentira piadosa y llevada hacia un destino desconocido. Ese momento, el instante en que Valeria subió las escaleras siguiendo a un hombre que parecía de confianza, quedó convertido en el símbolo de la trampa. No fue la fuerza bruta ni la violencia inmediata lo que la atrapó, sino la manipulación del cariño familiar, el engaño calculado que apelaba a la preocupación de una hija. En ese detalle se revela la crueldad del plan. Conocían lo suficiente de su vida privada como para inventar una llamada sobre su abuela, sabían qué palabras usar y en qué tono decirlas. El pasillo del cuarto piso nunca volvió a ser el mismo. Durante años, cada vez que alguien recorría ese tramo de escaleras, sentía que allí quedaba suspendido el eco de unos pasos que jamás llegaron a regresar. Era otoño de 2005, cuando la ciudad de Madrid despertó con una noticia que devolvía a la memoria colectiva uno de los casos más turbios de finales de los 90. El Instituto Cardenal Cisneros, clausurado 3 años antes por reformas estructurales y disputas administrativas, se encontraba en plena remodelación. Entre andamios oxidados, sacos de cemento y vigas metálicas, un grupo de obreros trabajaba para acondicionar los antiguos conductos de ventilación del edificio. La tarea, aparentemente rutinaria, se convirtió en el detonante de una revelación que estremecería al país entero. Fue un plomero veterano, llamado Manuel Ortega, quien al golpear una pared de ladrillos sospechosamente más recientes que el resto de la estructura, percibió un olor insoportable, mezcla de humedad y descomposición. Su intuición lo obligó a detenerse. Con una linterna se inclinó hacia la grieta y lo que vio lo paralizó. Dentro del hueco aparecía un conjunto de huesos humanos, cubiertos por telas deshechas y restos de objetos personales. En ese instante, el misterio de Valeria Martínez volvía a ocupar los titulares de toda España. El hallazgo fue tan impactante que la policía llegó al lugar en cuestión de minutos. El edificio se llenó de agentes forenses, periodistas y curiosos que habían escuchado los rumores. La noticia corrió como pólvora en las redacciones. «Restos humanos en el Cisneros. La hija del ministro», tituló en su edición digital El Mundo.
Las cámaras de televisión española transmitieron imágenes del instituto rodeado de cintas amarillas con decenas de reporteros esperando confirmaciones. La sociedad española, aún marcada por la memoria del caso Alcácer, se encontraba otra vez frente a una tragedia juvenil, pero esta vez con la particularidad de que la víctima pertenecía a la élite política. La historia adquiría tintes de novela negra, con ingredientes de poder, corrupción y una inocencia truncada. El descubrimiento no dejaba lugar a dudas. Junto a los huesos, cuidadosamente envueltos en fragmentos de tela escolar, apareció una mochila roja adornada con pines de grupos musicales de la época. Héroes del silencio, celtas cortos, incluso uno con el logo de Nirvana que ella había comprado en el rastro. Aquella mochila había sido fotografiada por sus amigas en la fiesta de graduación, y todos la recordaban. También encontraron un cuaderno con anotaciones escolares y frases sueltas que hablaban de periodismo, de justicia y de los sueños de cambiar el mundo. La escena resultaba insoportable para quienes habían seguido el caso durante años. España entera reconocía en esos objetos el reflejo de una adolescencia interrumpida. El shock mediático fue inmediato. Las emisoras de radio abrieron sus informativos con largas crónicas, mientras que en los bares de Madrid la conversación giraba en torno al mismo tema. La han encontrado, después de 7 años. El eco de la tragedia se extendió por toda la península. En Valencia, muchos comparaban el suceso con la angustia vivida en Alcácer. En Andalucía, los periódicos regionales lo presentaban como la prueba de que ningún estatus social protege del horror. La prensa internacional también se hizo eco. Le Monde en Francia y El País de Uruguay publicaron artículos analizando cómo la desaparición de la hija de un ministro se había convertido en metáfora de una España que luchaba contra la corrupción y la impunidad. La familia Martínez recibió la llamada en la madrugada. Julián, ya retirado de la política y trabajando como director de un instituto en Toledo, escuchó la voz del inspector que le confirmaba la noticia. En cuestión de horas, viajó a Madrid con la esperanza aún en su interior de que todo fuera un error. Pero al ver la mochila, aquella que él mismo había comprado a Valeria en una tienda de la calle Fuencarral, supo que la verdad era irreversible. Se desplomó contra la pared del viejo instituto, incapaz de contener las lágrimas. Los periódicos captaron esa imagen. El exministro, vestido con un abrigo oscuro, inclinado bajo la lluvia fina, sostenido por 2 agentes. Era el retrato gráfico de un país entero que había esperado 7 años para conocer un desenlace que nadie quería escuchar. El hallazgo también revelaba la magnitud del encubrimiento. Los forenses determinaron que los restos habían sido sellados con cemento en un hueco improvisado de la ventilación, con la clara intención de ocultarlos durante décadas. El hecho de que se encontraran tan dentro del edificio, en una zona inaccesible para alumnos o visitantes, implicaba conocimiento interno. No se trataba de un crimen común, sino de una operación planificada con precisión. Los investigadores comenzaron a hablar de complicidades en los niveles más altos de la institución. El director del Cisneros, ya fallecido en 2001, fue inmediatamente señalado como posible cómplice. La idea de que una escuela histórica, orgullo de Madrid, hubiera sido escenario de semejante atrocidad provocó indignación y vergüenza en la sociedad española. Las reacciones no se hicieron esperar. Programas como España Directo y Crónicas Marcianas dedicaron emisiones completas al caso. Columnistas de El País escribieron artículos reflexionando sobre cómo España había fallado en proteger a sus jóvenes, mientras ABC publicó editoriales cuestionando la eficacia policial de finales de los 90. En las tertulias de la radio, desde la SER hasta la COPE, se discutía no solo la tragedia personal de Valeria, sino también las grietas del sistema, la corrupción, la negligencia y el silencio cómplice que habían permitido que una muchacha quedara sepultada en el corazón de un colegio durante 7 años. Para los estudiantes de Madrid, el impacto fue demoledor. Quienes habían estado en la graduación y ya eran adultos jóvenes, sintieron que sus recuerdos se transformaban en una pesadilla colectiva. Muchos volvieron a hablar de esa noche,
de las sombras en los pasillos, de los detalles que parecían insignificantes y que ahora cobraban sentido. La generación que había crecido con la ilusión de la España moderna, la de la Expo del 92 y las Olimpiadas de Barcelona, descubría que también habitaba en un país donde los fantasmas de la impunidad seguían presentes. La noticia se convirtió en símbolo, igual que lo había sido Alcácer unos años antes. La diferencia era que esta vez la víctima provenía de la cúspide política, lo que desataba teorías de conspiración y sospechas sobre intereses ocultos. ¿Quién había ordenado el silencio? ¿Por qué nadie revisó esos pasillos a fondo durante la investigación inicial? ¿Cómo se había permitido que el expediente quedara prácticamente abandonado? El hallazgo de 2005 no solo resolvía un misterio, sino que abría una herida más profunda. La certeza de que España no había sabido cuidar de sus jóvenes, ni siquiera de los más protegidos. La ventilación del Cisneros, convertida en tumba clandestina, pasó a ser un símbolo de la podredumbre moral. El hallazgo de los huesos de Valeria, junto con sus objetos más íntimos, no era solo la confirmación de una tragedia personal, era también la prueba de que la corrupción y la violencia podían infiltrarse en los lugares más respetados de la sociedad. A partir de ese momento, el instituto dejó de ser recordado como un faro académico y se convirtió en el escenario de un crimen que marcaría para siempre la memoria colectiva de España. Cuando los forenses comenzaron a revisar la mochila hallada junto a los restos de Valeria, descubrieron que entre los cuadernos escolares y las libretas juveniles había varias hojas sueltas, dobladas con cuidado y protegidas dentro de una bolsa de plástico. Eran notas manuscritas con su caligrafía, reconocida al instante por sus padres. Aquellas palabras, escritas en la penumbra de su encierro, se convirtieron en el testimonio más estremecedor del caso y en una herida abierta para toda España. Los investigadores las bautizaron como las cartas de Valeria. Más allá de ser pruebas, eran un eco humano, un puente entre la adolescente secuestrada y una sociedad que 7 años después leería sus pensamientos más íntimos. La primera carta era breve y contenida, casi serena. Queridos mamá y papá, si leéis esto es porque algo malo me ha pasado. Me han traído a un cuarto oscuro en el colegio. Dicen que pronto hablaré con alguien importante. Tengo miedo, pero confío en que me vais a buscar. Papá, sigue luchando aunque sea difícil, te quiero. Vuestra Valeria. El tono reflejaba la esperanza inicial, la certeza de que aquello era solo un susto temporal. Quienes escucharon estas líneas en los noticiarios de 2005 no pudieron evitar recordar la tradición española de las cartas desde la cárcel o la guerra, desde los prisioneros republicanos durante la Guerra Civil hasta los diarios íntimos de jóvenes que nunca regresaron. En Valeria resonaba esa misma mezcla de miedo y dignidad. En la segunda nota la escritura ya mostraba temblores. Han pasado varias horas. Me trajeron un poco de agua y pan. Hablan en otro idioma, creo que árabe o quizá latino, no entiendo bien. Uno dijo que esto es negocio, nada personal. Sé que todo tiene que ver con el trabajo de papá. Si no le hacen caso, yo seré la prueba. Tengo frío. No sé qué va a pasar. Ese detalle, esto es negocio, nada personal, heló la sangre del público. Convertía la desaparición en algo más que un crimen aislado. Era un mensaje político y económico. Los medios comenzaron a especular sobre la identidad de los responsables y pronto un nombre empezó a circular en los titulares. El de un empresario vinculado a universidades privadas de dudosa reputación, conocido como Ramírez. La tercera nota era la más dolorosa. Escrita con trazos nerviosos y borrosos, parecía producto de un estado de agotamiento. Me dieron un líquido raro en un vaso. Dicen que me hará dormir. No quiero beberlo, pero insisten. Mamá, papá, os quiero mucho. Por favor, no os culpéis. Papá, no dejes de luchar por lo justo, aunque yo no vuelva. Estoy muy cansada. En esa despedida, la adolescente se elevaba más allá de sí misma, transformando su tragedia en un mensaje de resistencia. En las redacciones de El País, ABC y La Vanguardia, los periodistas coincidían en señalar que esas palabras eran una lección ética escrita por una muchacha de 17 años. El país entero se conmovió.
Las cartas se leyeron en el Congreso, en programas televisivos como 59 segundos y hasta en homilías dominicales. La cuarta y última nota fue la que dio un giro inesperado a la investigación. Estaba escondida en el forro de la mochila, casi invisible, como si Valeria hubiera sabido que debía ocultarla. En ella escribía con letras apresuradas: «Escuché un nombre. Ramírez. Es el que manda. El director también sabe. Lo vi entrar antes. No confíen en él. Esto no es un error, es un plan». Aquellas palabras implicaban directamente a dos figuras, un empresario poderoso y al propio director del instituto. El país quedó estupefacto. La imagen de una institución prestigiosa convertida en cómplice de un crimen resultaba insoportable. El impacto fue inmediato. Las cartas de Valeria no solo humanizaban la tragedia, también daban nombres y motivos. La televisión repitió una y otra vez las frases más duras, mientras las tertulias de la SER y Onda Cero debatían si debían publicarse enteras o reservarlas como pruebas judiciales. La sociedad española, acostumbrada a escándalos de corrupción, veía por primera vez como una víctima adolescente señalaba con sus propias palabras a los poderosos. Era imposible no establecer un paralelismo con la tradición literaria de las cartas póstumas. Desde los últimos escritos de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante hasta los mensajes de soldados que sabían que no volverían. Valeria se unía trágicamente a esa galería de voces interrumpidas. El padre de la joven, Julián Martínez, se negó a leer las notas en público al principio. Solo cuando fueron filtradas a la prensa aceptó reconocerlas. Sí, son de mi hija. Y sí, ella entendió antes que nadie que esto no fue un accidente. Era un mensaje dirigido a mí, a mi lucha contra la corrupción, declaró con la voz rota frente a los micrófonos. En ese instante, Valeria dejó de ser solo una víctima. Se convirtió en símbolo. Sus palabras, escritas en la oscuridad de un cuarto cerrado, adquirieron la fuerza de un manifiesto que atravesaba fronteras. La reacción cultural fue intensa. Escritores como Almudena Grandes y Antonio Muñoz Molina escribieron columnas sobre las cartas, señalando que España debía escucharlas como un espejo. Universidades organizaron lecturas públicas en su memoria. En algunos institutos, profesores de literatura comenzaron a utilizarlas como material de reflexión sobre el poder de la palabra. Valeria, que soñaba con estudiar periodismo, alcanzaba de forma trágica lo que había anhelado: contar la verdad y sacudir conciencias. El hallazgo de esas notas cambió para siempre el rumbo de la investigación, pero sobre todo transformó la percepción de un país entero. España descubría que una adolescente, en su último acto de vida, había dejado un legado de dignidad que desnudaba las miserias del poder. Y aunque su voz fue silenciada en 1998, 7 años después resonaba más fuerte que nunca. Cuando el nombre de Ramírez apareció en las notas de Valeria, muchos pensaron que podía tratarse de una confusión. Sin embargo, las investigaciones pronto confirmaron lo contrario. Aquel apellido estaba vinculado a uno de los empresarios más influyentes de la España de los 90. Se trataba de Eduardo Ramírez, un hombre que había levantado en pocos años un imperio de universidades privadas y centros de formación internacionales, que prometían títulos rápidos, movilidad en Europa y supuestas conexiones con empresas extranjeras. En realidad, gran parte de esas instituciones eran poco más que oficinas improvisadas donde, a cambio de decenas de miles de pesetas primero y luego cientos de miles de euros, se entregaban diplomas sin valor académico real. La trama funcionaba gracias a complicidades políticas, favores legislativos y una cultura de dinero fácil que definía aquella década. La España de finales de los 90 estaba marcada por el espejismo de la prosperidad. La Expo del 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona habían proyectado una imagen de modernidad. La entrada en el euro en 1999 se vivía como un salto hacia el futuro. En paralelo, la burbuja inmobiliaria empezaba a inflarse, grúas dominaban los horizontes de ciudades y pueblos, y el dinero fluía en préstamos, hipotecas y negocios que parecían no tener fin. En ese contexto,
la educación también se convirtió en un negocio más. Familias dispuestas a pagar fortunas por asegurar a sus hijos un título universitario fueron presa fácil de empresarios como Ramírez. El conocimiento también puede venderse como un piso o un coche de lujo, declaró en una entrevista de 1997 a una revista económica, una frase que años después sonaría macabra. Los vínculos políticos eran evidentes. Varios diputados de diferentes partidos habían recibido donaciones de empresas vinculadas al grupo educativo de Ramírez. En las comisiones parlamentarias sobre educación, sus representantes aparecían como expertos que defendían la liberalización total del sistema. Incluso organizaban congresos en hoteles de lujo, con cenas y viajes pagados para legisladores, donde se hablaba de la democratización del saber, mientras en realidad se legitimaba la compraventa de títulos. En ese mundo de favores cruzados, Julián Martínez, entonces ministro, se convirtió en el gran obstáculo. Su política de cerrar universidades fraudulentas y exigir auditorías reales amenazaba directamente los millones que fluían por debajo de la mesa. Las pruebas que surgieron tras el hallazgo de las cartas de Valeria confirmaron lo que muchos sospechaban. En los archivos incautados a una de las empresas pantalla de Ramírez aparecieron pagos regulares a altos funcionarios y al propio director del Cardenal Cisneros. En un documento se describía con frialdad colaboración educativa, 50. Seas USD, recomendación de plazas y captación de alumnos. Era la prueba de que el instituto había sido utilizado como cantera de clientes para los negocios de Ramírez. Los estudiantes de élite eran seducidos con becas falsas y promesas de continuidad en universidades extranjeras, mientras los directivos recibían comisiones secretas. Valeria, con su curiosidad de periodista, había empezado a sospechar y comentar con su padre lo que escuchaba en los pasillos. Eso la convirtió en un riesgo que había que neutralizar. El caso explotó en los medios. Programas como Informe Semanal de TVE dedicaron largas piezas a la red de universidades falsas. Los periódicos desplegaron investigaciones paralelas, recordando cómo en esos años también habían estallado escándalos de academias que prometían trabajos en el extranjero o cursos inexistentes. El nombre de Ramírez apareció en portadas con fotografías suyas entrando al Congreso de los Diputados en 1996, sonriente, acompañado de políticos de alto nivel. Esa cercanía con el poder reforzaba la sensación de impunidad. Era un intocable, escribió un columnista de El Mundo, hasta que una muchacha de 17 años escribió su apellido en un papel y lo condenó para siempre. La conexión con la burbuja inmobiliaria se hizo aún más evidente cuando se rastrearon los movimientos financieros de su grupo. Gran parte del dinero de las matrículas ficticias se invertía en promociones de vivienda en la costa mediterránea, especialmente en Alicante y Marbella, donde la fiebre del ladrillo parecía infinita. Ramírez no solo vendía títulos, también lavaba dinero a través de constructoras y promotoras vinculadas a su red. Ese cóctel de educación falsa y ladrillo especulativo reflejaba como pocos el espíritu de una época. La creencia en que todo podía comprarse, desde un piso frente al mar hasta un título universitario. La figura de Ramírez empezó a desmoronarse públicamente. Viejos aliados políticos guardaban silencio, mientras otros intentaban despegarse de su sombra. Sin embargo, en las hemerotecas quedaban las fotos de banquetes, de inauguraciones y de viajes donde aparecía rodeado de diputados y senadores. El Congreso se vio obligado a abrir una comisión de investigación, aunque muchos la consideraron más un gesto simbólico que una búsqueda real de responsabilidades. La calle, en cambio, reaccionó con indignación. Asociaciones de estudiantes organizaron protestas frente al Ministerio de Educación, gritando consignas como «Los títulos no se compran» y «Valeria somos todos». El nombre de la joven se convirtió en bandera. Para muchos, representaba a la generación que había crecido entre promesas de modernidad y que descubría, de golpe, la podredumbre de un sistema que vendía hasta el futuro de sus hijos. La trama Ramírez
se destapaba como uno de los mayores fraudes educativos de la democracia, y al mismo tiempo como la pieza central en el asesinato de una estudiante inocente. España comprendía entonces que la desaparición de Valeria no había sido un accidente ni un secuestro común, sino el resultado directo de un choque entre la ambición sin límites y la honestidad de quienes se atrevieron a desafiarla. Cuando el cerco judicial comenzó a estrecharse en España, Eduardo Ramírez desapareció de un día para otro. Era finales de 2000, y la prensa ya lo señalaba abiertamente como el cerebro de la red de universidades falsas y como uno de los nombres mencionados en las cartas de Valeria. Mientras los titulares se multiplicaban, Ramírez tomó un vuelo discreto hacia Buenos Aires con documentación falsa y un capital considerable escondido en cuentas offshore. Argentina, que vivía entonces su propia convulsión política y económica en vísperas de la crisis del 2001, se convirtió en su refugio perfecto. Un país con lazos históricos con España, pero también con redes legales y financieras que dificultaban la acción inmediata de la justicia. Durante varios años, Ramírez logró reinventarse en la sombra. En barrios acomodados de la capital argentina se le conocía como el empresario español, vinculado ahora al negocio inmobiliario. Compraba edificios antiguos en Palermo y San Telmo, los reformaba con rapidez y los revendía en dólares, aprovechando la debilidad del peso tras la devaluación. Los medios porteños comenzaron a hablar de él cuando una revista económica publicó un perfil titulado «El misterioso magnate madrileño que gana con la crisis argentina». Nadie sospechaba que tras ese rostro se escondía uno de los fugitivos más buscados de España. Mientras tanto, en Madrid, la presión social no disminuía. La familia Martínez, junto a la Fundación Valeria, exigía justicia. Asociaciones estudiantiles, sindicatos y periodistas de investigación mantenían vivo el caso en programas como Informe Semanal y Espejo Público. El nombre de Ramírez era mencionado junto al de otros prófugos célebres, y la opinión pública reclamaba que el gobierno español iniciara trámites de extradición. El recuerdo del caso Alcácer seguía fresco, y la sociedad veía en Valeria una herida similar, un símbolo de la vulnerabilidad de los jóvenes frente al poder. La cooperación judicial entre España y Argentina fue lenta y plagada de obstáculos. Los abogados de Ramírez alegaban que se trataba de persecución política y que su cliente era un empresario innovador injustamente criminalizado. Presentaron recursos en tribunales locales, apelaciones ante la Corte Suprema y hasta solicitudes de asilo político, argumentando que en España no tendría un juicio justo por la presión mediática. El debate se coló en la política argentina. Algunos sectores denunciaban que aceptar la extradición sería una muestra de sometimiento a Europa, mientras otros señalaban que la credibilidad del país dependía de no proteger a un criminal. Los escándalos mediáticos se sucedían. En 2003, un periodista de Clarín logró fotografiar a Ramírez en un restaurante de Puerto Madero, brindando con empresarios locales. La imagen recorrió ambas orillas del Atlántico y obligó a las autoridades a reconocer lo que hasta entonces era un secreto a voces. El fugitivo vivía en Argentina con total normalidad. En España, las portadas de El País y El Mundo presionaban al gobierno. ¿Cómo es posible que un asesino camine libremente por Buenos Aires? El caso adquirió una dimensión continental, con programas de televisión en México, Chile y Colombia, dedicando especiales a la hija del ministro desaparecida y el magnate fugitivo. Finalmente, en 2006, tras años de maniobras legales, la justicia argentina autorizó la extradición. La decisión se tomó tras un fallo histórico en la Corte Suprema que reconocía la gravedad del caso y la necesidad de cooperación judicial entre países hermanos. Ramírez fue detenido en su mansión de Tigre, en un operativo televisado que mostró a decenas de cámaras esperando a la salida. La imagen de aquel hombre, ya canoso y con semblante cansado, esposado por la policía argentina, se convirtió en un símbolo de que la impunidad tenía límites. El vuelo de regreso a España fue un espectáculo mediático en sí mismo. Decenas de periodistas esperaban en Barajas
cuando el avión aterrizó y las cadenas transmitieron en directo su llegada. Ramírez vuelve a casa, pero ahora como prisionero, tituló El País. Las asociaciones estudiantiles celebraron con pancartas frente al aeropuerto. Valeria tendrá justicia. La tensión entre países hispanos, que durante años había enturbiado la relación, se transformó en un ejemplo de colaboración judicial sin precedentes. En Argentina, la opinión pública quedó dividida. Algunos lo veían como un triunfo de la justicia internacional, mientras otros criticaban que se cediera ante la presión española. En España, sin embargo, la percepción fue unánime. Después de casi una década de mentiras, huidas y maniobras, el principal sospechoso estaba de vuelta y tendría que enfrentarse a un tribunal. La persecución y captura de Ramírez no solo fue la pieza clave para el cierre judicial del caso Valeria. También representó una lección sobre la memoria colectiva y la persistencia de una sociedad que no permitió que el crimen quedara en el olvido. El eco cultural fue inmediato. Programas de investigación como Equipo de Investigación y documentales en Canal Historia reconstruyeron la fuga, mientras escritores y cineastas empezaban a ver en aquel episodio material para novelas y películas. La tragedia de una joven madrileña se había transformado en un fenómeno hispanoamericano que recordaba a ambos lados del océano que la verdad puede tardar, pero al final siempre encuentra la manera de salir a la luz. El juicio contra Eduardo Ramírez comenzó en Madrid en la primavera de 2008 y rápidamente se convirtió en el acontecimiento judicial más mediático de la década. La expectación era tal que las inmediaciones de la Audiencia Nacional parecían un plató televisivo. Cámaras de TVE, Telecinco y Antena 3 retransmitían cada llegada, cada gesto del acusado, mientras El País, ABC y El Mundo competían por la mejor crónica diaria. No era solo un proceso legal, sino un espectáculo público donde España entera buscaba redención tras años de impunidad. El tribunal estaba presidido por la jueza Carmen Ledesma, conocida por su dureza en casos de corrupción. Ramírez apareció el primer día con traje gris y gesto desafiante, flanqueado por una batería de abogados que intentaban proyectar la imagen de un empresario injustamente perseguido. Sin embargo, el peso de las pruebas era demoledor. Los fiscales presentaron desde el inicio los objetos hallados junto al cuerpo de Valeria, su mochila con pines de héroes del silencio, los cuadernos juveniles y, sobre todo, las cartas que señalaban directamente al acusado. El silencio en la sala fue absoluto, cuando la secretaria del tribunal leyó en voz alta aquellas palabras escritas por la adolescente en 1998. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la presentación de las pruebas forenses. Los expertos confirmaron que Valeria había ingerido barbitúricos en una dosis letal y que en sus muñecas había marcas compatibles con ataduras. El detalle más espeluznante fue la confirmación de que probablemente estuvo con vida durante horas antes de ser emparedada en la ventilación. Las cadenas televisivas interrumpieron su programación para transmitir en directo estas declaraciones, que causaron indignación nacional. En tertulias como 59 segundos o Al Rojo Vivo, se repetía la pregunta: ¿cómo pudo un hombre de negocios llegar tan lejos solo por dinero? Los testigos añadieron dramatismo. Comparecieron antiguos empleados del grupo educativo de Ramírez, quienes confesaron haber falsificado títulos y participado en pagos a políticos y directores de institutos. Uno de ellos, visiblemente nervioso, declaró: «Todos sabíamos que el señor Ramírez era intocable, pero cuando desapareció Valeria, entendimos hasta dónde podía llegar». También testificó la viuda de uno de los sicarios, que confirmó que la orden de no liberar a la joven vino directamente del empresario. La sala estalló en murmullos, y la jueza tuvo que exigir silencio en repetidas ocasiones. La pieza definitiva fueron las grabaciones telefónicas encontradas en el escondite de los cómplices. Una cinta reproducida en la sala dejaba escuchar la voz de Ramírez ordenando mantener a la chica bajo control y exigiendo que el padre entienda que no se juega con nosotros. Aquella prueba, verificada por peritos, fue devastadora.
En los telediarios se repetía una y otra vez el fragmento, generando un impacto similar al de otros procesos históricos en España, como el de los GAL en los 90. La opinión pública ya no tenía dudas. El empresario era culpable. Durante las sesiones, también declaró Julián Martínez, el padre de Valeria. Su intervención fue uno de los momentos más emotivos. Con la voz quebrada, relató cómo su hija soñaba con ser periodista y cómo el poder corrupto la convirtió en víctima. Ramírez me robó lo más valioso, la vida de mi hija, y con ella, la fe de un país en que la justicia puede más que el dinero. Sus palabras arrancaron lágrimas en la sala y fueron reproducidas íntegramente en los informativos de la noche. Tras semanas de testimonios, pruebas y enfrentamientos entre acusación y defensa, el veredicto llegó. La jueza dictó sentencia condenando a Eduardo Ramírez a cadena perpetua por secuestro, asesinato con alevosía y corrupción continuada. En su fallo, subrayó que la vida de una joven fue sacrificada en aras de mantener un imperio económico basado en el fraude y el soborno. La lectura de la sentencia fue transmitida en directo por TVE y seguida en bares, universidades y plazas públicas. España entera parecía contener la respiración. Sin embargo, el veredicto abrió un debate nacional. ¿Había llegado la justicia demasiado tarde? Muchos recordaron que durante años hubo pruebas ignoradas, autoridades que miraron hacia otro lado y políticos que se beneficiaron de la red de Ramírez. Editoriales en ABC y El País coincidían: la condena era justa, pero no borraba la sensación de que la sociedad había fallado a Valeria cuando aún podía ser salvada. Programas de radio recogieron testimonios de oyentes que confesaban sentir alivio y rabia al mismo tiempo. El caso se convirtió en tema cultural. Escritores como Javier Cercas reflexionaron sobre el poder de la memoria en columnas, y directores de cine empezaron a hablar de adaptar la historia a la gran pantalla. El juicio de Ramírez quedaba inscrito en la historia judicial española junto a los procesos más recordados, no solo por la magnitud del crimen, sino por su capacidad de desnudar la relación entre poder, dinero y justicia. Cuando la jueza levantó la sesión final, el país celebró la condena, pero también comprendió que el vacío dejado por Valeria nunca se llenaría. Afuera, en la Puerta del Sol, cientos de personas encendieron velas y levantaron carteles con su rostro. La justicia había hablado, pero la pregunta persistía. ¿Podría España perdonarse por haber tardado tanto en escuchar la voz de una joven que lo había advertido todo en 4 cartas escritas a oscuras? Tras la condena de Eduardo Ramírez, España entera sintió que había cerrado una herida, pero en realidad era apenas el inicio de otra etapa, la de la memoria y el legado de Valeria Martínez. Julián, su padre, comprendió que el dolor no podía quedarse en lo íntimo ni en lo judicial. Consciente de que la historia de su hija había trascendido a toda una generación, decidió transformar la tragedia en acción. Así nació la Fundación Valeria, presentada oficialmente en 2009 en un acto solemne en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su objetivo era claro: apoyar a funcionarios honestos que denunciaban la corrupción en la educación, financiar investigaciones periodísticas independientes y acompañar a familias víctimas de injusticias. La fundación pronto se convirtió en un referente. Con becas para jóvenes periodistas, muchos de ellos inspirados por el sueño truncado de Valeria, se fomentaron reportajes de investigación que destaparon irregularidades en universidades privadas y academias fraudulentas en toda España. Algunos de esos trabajos fueron publicados en El País Semanal y El Diario.es y lograron consecuencias legales concretas: clausura de instituciones, sanciones millonarias y reformas legales. En América Latina, la iniciativa también encontró eco. Universidades en México, Argentina y Chile se sumaron con programas de cooperación, viendo en Valeria un símbolo compartido en un continente donde la corrupción educativa era igualmente un mal profundo. El impacto cultural se materializó en homenajes permanentes. En 2010, el Instituto Cardenal Cisneros, donde Valeria cursó sus estudios y donde fue atrapada en su última noche, inauguró un aula museo con su nombre.
En una placa de mármol se leían las palabras que ella escribió en una de sus últimas cartas. Papá, sigue luchando por lo justo. La ceremonia fue transmitida por TVE y contó con la presencia de autoridades, antiguos compañeros de clase y ciudadanos anónimos que se acercaron a rendir tributo. El instituto, que había cargado durante años con la mancha de la tragedia, recuperaba así un sentido de dignidad y memoria. En 2012, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se levantó un monumento en la Plaza de España, una escultura de bronce representando a una joven con un cuaderno en la mano y la mirada hacia adelante, símbolo de futuro y resistencia. Fue inaugurada por miles de personas y se convirtió en lugar de peregrinación cívica, especialmente cada 25 de junio, fecha del aniversario de la desaparición. Las velas, flores y mensajes escritos por estudiantes convertían ese espacio en un recordatorio vivo de que la justicia y la memoria se construyen colectivamente. La repercusión internacional también fue notable. En 2015, la UNESCO incluyó la historia de Valeria en un informe sobre corrupción y juventud, destacándola como ejemplo de cómo la memoria de una víctima puede impulsar cambios sociales. Periódicos latinoamericanos como La Nación en Argentina y El Universal en México dedicaron suplementos a la fundación y a su impacto. En esos artículos se hablaba de Valeria, la muchacha que desde Madrid inspira a todo un continente a no aceptar la corrupción como destino inevitable. El legado se extendió además al ámbito académico. La Universidad Complutense de Madrid creó la Cátedra Valeria Martínez de Periodismo de Investigación, que cada año otorga una beca a estudiantes de origen humilde para formarse en investigación periodística. Varios de sus egresados han publicado reportajes que marcaron la agenda política española, siguiendo el espíritu de la joven que soñaba con contar verdades incómodas. En paralelo, Julián Martínez, aunque ya retirado de la vida política, se convirtió en una figura moral. Sus conferencias en universidades, institutos y foros internacionales eran seguidas con atención. Su mensaje era simple pero poderoso. La memoria de mi hija me recuerda cada día que la justicia no es un regalo, sino una conquista, y que los ciudadanos no podemos callar frente a la corrupción, porque el precio del silencio puede ser la vida de nuestros hijos. Con el tiempo, la figura de Valeria se consolidó en la cultura popular. Documentales, obras de teatro y hasta canciones hicieron eco de su historia. En 2018, el director Fernando León de Aranoa estrenó un filme basado en el caso que tuvo gran repercusión en festivales internacionales. Y en redes sociales, cada aniversario su nombre volvía a ser tendencia, recordado por jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando ella desapareció, pero que la reconocían como símbolo de resistencia. El caso Valeria demostró que de la oscuridad más profunda puede brotar una luz colectiva. Su muerte no fue en vano. Inspiró reformas educativas, movilizó a periodistas, unió a España y a América Latina en la lucha contra la corrupción y dio esperanza a quienes creen que la memoria puede ser un arma contra la injusticia. Hoy en cada libro de historia contemporánea, en cada aula donde se debate la ética y en cada periodista que se atreve a incomodar al poder, vive el eco de una adolescente que escribió sus últimas palabras a oscuras y que, sin saberlo, sembró una semilla de resistencia civil. Valeria Martínez, la hija de un ministro que desapareció en su graduación, se transformó en algo mucho mayor, en un símbolo de dignidad, en un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y en la prueba de que la memoria, cuando es compartida, puede cambiar la historia.